Marcos capítulo 1 verso 40. Vino a él, dice la escritura, un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó Jesús rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote. Y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído, él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Jesús ya no podía entrar en las ciudades a causa de lo que la gente decía que había hecho con ellos, porque la gente compartía el mensaje de que Jesús traía un lenguaje diferente, un lenguaje que no era de este mundo, un lenguaje completamente a lo que el sistema religioso de aquel tiempo evidenciaba. Para poder entender este pasaje hay que entender que en la Biblia y en la sociedad judía, la lepra era considerada como la peor maldición, porque seguramente eran tantos los pecados de aquella persona. Y en la ley decía que el leproso tenía que vivir apartado de la ciudad, era marginado de la sociedad. Y si por algún motivo tenía que estar en algún lugar, él tenía que declararse y decirse inmundo, 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 inmundo. Y entonces la gente, al oír, escuchar esas palabras, obviamente se tenía que apartar. Pero el lenguaje de Jesús es tan diferente al lenguaje del hombre, al del ser humano, el lenguaje aún al sistema religioso. El lenguaje de Jesús es totalmente lo opuesto. Y por eso es que la gente, aunque él les decía, por favor no le cuenten a nadie, la gente no se podía quedar callada. Porque cuando Jesús hace algo en la vida de uno no se puede quedar callado. La gente comentaba, y este leproso, imagínense, marginado, no dice la Biblia cuánto tiempo, rechazado por la sociedad. Pero Jesús le habló un lenguaje totalmente diferente a lo que la sociedad le hablaba. Seguramente lo miraban y aquel gritando inmundo, ay, ciertamente agarraban sus niños y decían, cuidado que ahí viene el inmundo. Pero Jesús le dijo, quiero, sé limpio, quiero. Porque Jesús tiene un lenguaje de amor y de misericordia. El lenguaje de Jesús es un lenguaje de amor y de misericordia. Y la mayoría de los que estamos acá, gracias a Dios, quizás no tuvimos físicamente esa lepra. La Biblia no dice por qué razón le vino la lepra a este hombre, a este individuo. Pero muchas veces, o algunas veces, o algunos de nosotros, mejor lo voy a corregir eso, algunos de nosotros, a veces nos cae el 20 por lo que hicieron nuestros antepasados. Quizá tuvimos un abuelito que fue brujo y no tenían el conocimiento, no conocieron el lenguaje de Jesús y practicaban la hechicería, la brujería o cualquier cosa de esas que a Dios no le agradan.
Y la Biblia dice que alcanza la maldición hasta la cuarta generación. Algún abuelito que fue borracho, mujeriego, y de repente se va pasándola. Algún abuelito que fue tramposo y que todo era la mafia andando. Y de repente vienen las siguientes generaciones y son igual una persona que tal vez fue abusada. Y la sociedad nos marca como el borracho, como el mafioso, como el adúltero, como el drogo. No sé si usted puede decir alguna otra, que no sé, se me ocurren un montón. ¿Cómo nos marca? Y en algunos casos, algunos de nosotros quizá tuvimos todas las anteriores. Pero al igual que este leproso, y quizá marcados por la sociedad, marcados por la familia, algunos de nosotros marcados como la oveja negra de la familia. Pero un día escuchamos el lenguaje de Jesús, ese lenguaje de amor y de misericordia. Y quizá algunos tuvimos que llegar, yo ya no quiero ser ese. Yo ya no quiero ser el que engaña a mi esposa, yo no quiero ser el que bebe y el que hace los grandes clavos en las fiestas. Marcado como ahí viene el clavero. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando esta mañana? ¿O somos tan santos que no entendemos esto? Marcados por la misma familia. Recuerdo que cuando yo tuve un encuentro con Jesús y entendí su lenguaje de amor y de misericordia, llegué a una fiesta, ya había conocido la gracia y el favor, y esa lepra que yo tenía fue quitada. La lepra que no me dejaba prosperar ni ser bendecido y que estaba sembrando en mí, venía para mi siguiente generación. Recuerdo que llegué a una fiesta de cumpleaños y sale alguien a decir: hoy sí va a alcanzar el licor, dijo, porque Maco dejó de tomar. Mire como que un favor, y toda la gente: ay, qué honroso. Eso no es honroso. Honroso es cuando entiendes el lenguaje de Jesús. No importa cómo estés, no importa si el leproso apesta, porque la carne está muerta. No importa si apestas, no importa si hueles mal. Hay una persona que te ama y que quiere extender y que te dice esta mañana: mi lenguaje es de amor y de misericordia. Y no importa lo que estés viviendo, no importa lo que la sociedad te haya marcado, como el tramposo, como el como el otro, mi mano de amor, quiero limpiarte, quiero manifestarte mi gracia, mi favor. Desde los colegios, desde las universidades, nos marcan, ¿verdad?, por alguna razón. Y quizá tenemos que andar con esa lepra hasta que Jesús llega. Lo interesante de esto es que este leproso venció todos los parámetros sociales, porque ellos no se podían acercar. Y Jesús rompió todos los parámetros religiosos. El leproso le buscó. Y solo tiene que ser, uno tiene verdaderamente no tener la visión de entender que como un día como hoy, que si Jesús nos tiene acá, y si hay un pedacito en tu corazón, en tu vida, que no huela bien, hoy Jesús quiere extender su mano y limpiarte. Jesús no le dijo al leproso, Shuko, andate. El leproso dijo: si quieres, puedes limpiarme. En cumplimiento de la escritura que dice
que Él nunca va a despreciar a un corazón contrito y humillado que se rinde, que se reconoce necesitado de Él. El leproso se reconoció necesitado de Él. El leproso se reconoció necesitado de Él y entendió que Jesús tenía un lenguaje diferente a todos los demás. Y cuando entendemos que Jesús tiene un lenguaje tan diferente a lo que la sociedad, el mundo, las ideologías modernas traen a la vida. Jesús no quiere que cargues. La lepra era considerada una maldición. Con ninguna maldición, porque Él las venció todas en la cruz del Calvario. La maldición del alcoholismo, la maldición de la prostitución, la maldición de la drogadicción, la maldición del adulterio, del divorcio. Porque cuando una pareja se divorcia, ahí la hizo el enemigo. A veces las parejas dicen, ay, al fin, y si tienen hijos, al fin, dice el enemigo, la hice. Porque desbaratan. Y muchas veces la pregunta viene, pastor, ¿por qué es que la gente se divorcia? Si Jesús lo dijo. Por la dureza del corazón, por no reconocerse necesitados y pedirle ayuda a Él. El lenguaje de Él siempre será un lenguaje de amor y de misericordia para darte. Él quiere limpiar las casas, quiere limpiar las vidas. No importa dónde estés, no importa cuál es tu condición, no importa cuán profundo caíste, no importa cuánto lleves. Su lenguaje siempre será un lenguaje de amor y de misericordia. Y cada vez que venimos a Él y le podemos preguntar, Señor, ¿será que puedes limpiarme? Si quieres, puedes limpiarme. Siempre cuando Él encuentra un corazón con un deseo de salir adelante, Él va a decir, quiero. Y cuando hay un corazón rendido a Él, no necesitamos pasar 30 años para esperar, porque la Biblia dice, lo tocó. Ahí rompió el parámetro religioso, lo tocó. Y al instante quedó limpio. Cada vez que tenemos un encuentro con ese amor incondicional que hemos cantado esta mañana, cuando tenemos un encuentro con ese amor incondicional, a Él no le importa hasta dónde caímos. Le duele, claro, pero a Él lo que le importa es que su mano está extendida hacia ti y que si tú te acercas a Él, Él te puede limpiar de lo que sea. Quizás estás lleno de amargura, llena de resentimiento, llena de odio, lleno de envidia. No importa, no has venido acá y no hemos venido acá para que alguien desde acá te juzguemos o el que está a la par tuya. Hemos venido acá y Dios nos ha traído esta mañana para decirnos, aquí están mis manos que quieren tocarte este día. Lo único que necesito de ti es la disposición de tu corazón, porque mi lenguaje de amor y de misericordia está aquí para ti. Mi lenguaje de amor y de misericordia está aquí para ti esta mañana. Yo no soy como los que allá te dicen, sos esto, sos lo otro. No soy como los otros que dijeron allá con Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Quizá pecaron nuestros padres, quizá pecamos nosotros. Al final no importa. Lo que importa es que sus manos están extendidas y su lenguaje de amor y de misericordia está disponible esta mañana para todos nosotros. Quizá como en el caso mío, ¿verdad? Que el que como bebía,
el que hacía los clavos, no sé qué más. Pero un día entendí que no importaba mi condición. Entendí el lenguaje de Jesús, que no daría tiempo contarle toda la lepra que había en mi vida. ¿Hasta dónde llegué? ¿Hasta dónde le di la espalda a Dios? Que si se las cuenta tal vez ni las cree, porque usted tiene una idea del pastor hoy renovado. Pero no siempre fue así. Pero llegó un día en donde entendí que ese lenguaje, entendí el lenguaje de amor y de misericordia. Y que no podía seguir cargando con ese peso en mis hombros. Por eso es que Jesús dice: ustedes viven siempre angustiados, pero si vienen a mí yo los haré descansar. Porque al final todas esas cosas son como una fachada. Y a veces hacemos como como el alma de la fiesta, o a veces somos como los más bravos, que al final nos blinda. Pero Dios conoce, Jesús conoce tu corazón. Y esta mañana Él no desea que tú te vayas de este lugar sin que abraces ese lenguaje, el lenguaje de amor y de la misericordia. La misericordia es mejor que la misma vida, dice uno de los salmos. Esa misericordia que es desde la eternidad hasta la eternidad está disponible para nosotros el día de hoy. Esa misericordia que tuvo Jesús por aquel leproso, marcado por la sociedad. La misma ley decía, era un inmundo, que tenía que vivir apartado, no podía vivir con el resto. Pero Jesús, que es el cumplimiento de la ley, vino a traerle, a mostrarle el amor y la misericordia. Y creo tan importante que podamos entender el lenguaje de Jesús, porque su lenguaje no es de este mundo, el lenguaje es del cielo. Y cuando dice la Escritura que conforme nosotros hablemos, así somos dentro de nuestro corazón. Y por eso es que Jesús se convirtió tan famoso, porque su lenguaje era diferente. Quiero que me acompañe a otra escritura, al Evangelio de San Juan. Capítulo número 8. Es ese amor sin condición que está aquí esta mañana. Verso 1 en adelante. Quiero hablarle de otro lenguaje, no solo del lenguaje del amor y de la misericordia. Dice la Escritura: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. ¿Y cuánta gente vino a él? ¿Cuánto? Todo el pueblo de Jerusalén vino a él. Y sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto, en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés, ¿a qué? A apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquellos escribas y fariseos, morbosos, entre otras cosas, quisieron tentar a Jesús con la misma palabra, pero no venían con toda la palabra. Porque si hubiesen venido con toda la palabra, tal vez Jesús está en otra situación, aunque su lenguaje es diferente. Porque vea lo que dice, pónganme ahí en pantalla para que no lo tengan que buscar. Levítico 20:10. ¿Qué dice la Escritura acerca de los que están cometiendo adulterio? Una mujer sola no podía cometer el adulterio. Tenía que haber, ¿qué? Un hombre. ¿Y dónde estaba el hombre? Entonces a la mitad dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ¿qué dice? Indefectiblemente serán muertos. En otra versión dice que ella fue arrancada violentamente de donde estaba. Pero aquí nuevamente vemos un lenguaje que no es de este mundo. Y obviamente Jesús no está a favor del adulterio. Pero el lenguaje de Jesús siempre será un lenguaje de perdón y de una nueva oportunidad. El lenguaje de Jesús siempre será un lenguaje de perdón y no de juicio. El lenguaje de perdón y no de juicio. ¿Habrá alguien en este santuario que en algún momento le hemos fallado a Dios? Todos. Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno si aquí no hay ninguno bueno? Pero el lenguaje de Jesús es perdón. Él perdona, aunque hayamos pecado, aunque hayamos fallado, aunque hayamos hecho la barbaridad más grande a nuestro parecer. Si venimos, si tenemos un encuentro con Él, Él siempre tendrá una palabra de perdón. Y siempre tendrá una palabra de: te doy una nueva oportunidad. Sigue adelante. Él siempre tendrá una palabra. Por eso es que el lenguaje de Jesús era tan diferente al lenguaje religioso. Y el lenguaje religioso es querer ser perfecto, y perfecto solo Dios. Ellos querían la perfección que ni ellos mismos alcanzaban, porque Jesús dijo: hagan todo lo que los fariseos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. En pocas palabras, porque son unos morbosos que tenían que estar viendo el acto ese sexual. ¿Sí o no? Porque ni modo que por obra de magia fueron a traer a la mujer. No, chutes, chucos. Me estoy saliendo del lenguaje de Jesús, pero esos fariseos chucos, morbosos. Pero el lenguaje de Jesús le quiebra todo argumento al lenguaje del mundo. Aquellos esperaban: apedreámosla. Querían la orden del maestro para que la apedrearan. Realmente no sabemos qué Jesús escribió allí en tierra. Y creo que si el Espíritu Santo nos hubiera querido decir, lo hubiera dejado. Le hubiera a cualquiera de los escritores de los evangelios
nos hubieran mostrado qué quiso decir o qué escribió allí. Pero seguramente el Espíritu Santo no dejó escrito qué estaba ahí, qué escribió Jesús, para que nosotros no juzgáramos a los fariseos, sino que tuviéramos perdón y misericordia para con ellos. Pero les quebró la manera de pensar. Aquellos todos ya iban con su piedra. ¿Y cuánta de la sociedad a veces no ha llevado su piedra con nosotros? ¿Cuántos de nuestra familia no han tenido su piedra porque un día fallamos? ¿Cuántos de los mismos hermanos han tenido la piedra en la mano porque un día fallamos? Cuando yo me separé de mi esposa, porque yo fui el que me separé y me divorcié de ella, y me volví a casar con la misma. ¿No saben cuánto me apedrearon? Obviamente con razón. Pero el lenguaje del mundo y de la sociedad es apedrear a la gente porque falló. Pero el lenguaje de Jesús es un lenguaje de perdón, de amor, de misericordia y de restauración y de una nueva oportunidad. Yo necesitaba escuchar eso. Yo no necesitaba escuchar todo lo demás ya lo sabía. Por misericordia Dios me alcanzó. Por misericordia Dios tocó, me limpió, me sanó y nos restauró. Y hoy estamos aquí para su gloria. Por favor, esta mañana no reciba lo que el mundo, las pedradas de la gente. Esta mañana Dios te ha traído para que recibas de su boca su amor, su perdón, su misericordia. Y te trajo esta mañana para decirte: yo te voy a dar una nueva oportunidad. Yo te voy a dar una nueva oportunidad. Yo te doy una nueva oportunidad. Porque ese es mi amor incondicional. Porque ese es mi amor. Ese es el amor de Dios. ¿Fallamos en algo? Yo fallé. Le fallé a mi esposa. Fallé, pero no necesitaba las piedras. Obviamente, tal vez por ahí como que alguien me quiso dar el lenguaje de Jesús y no lo quise. ¿Por qué razón muchas veces no recibimos el lenguaje de Jesús? Porque estamos tan apedreados, estamos tan golpeados, estamos tan lastimados. A veces nuestros padres nos lastiman, a veces nuestros hermanos, nuestra misma familia. Y aquel que te apedrea o te tira el tetuntazo, te viene con el lenguaje de Jesús. Y entonces no es consecuente. Aprendamos, tengamos cuidado, no juzguemos a la ligera. Vuelvo a preguntar, ¿habrá alguno acá que nunca se ha equivocado? Nadie me levantó la mano, entonces estamos en el mismo equipo. Entonces no tiremos piedras. Y a la par de la piedra querer llevar el lenguaje de Jesús. Llevemos el lenguaje de Jesús. Al caído, extiéndele la mano. Y dile: Jesús te perdona, búscalo a Él. Y Él te quiere levantar. Vete y no peques más, le dijo a la mujer. Sí había que haber un cambio, pero ese cambio no es en las fuerzas
naturales. Es por el amor y con el amor de Dios. 24 años voy a cumplir de que no me volví a tomar un trago. Y no porque un pastor, un líder me ha dicho, ya no tomes, ya no tuve necesidad. Porque Él vino a llenar, su amor vino a llenar mi corazón. Vino a llenar el corazón que estaba vacío, que lo quería llenar con algo que era pasajero. Y realmente yo bebía. Yo no era de 2 traguitos. Aquí hay algunos que me conocieron. ¿Verdad, Marito? No voy a decir de cuántos eras tú. Voy a decir de cuántos era yo. Pero su amor, su perdón, su gracia, su lenguaje me dio una oportunidad nueva para mi vida. Restauró mi casa. Hoy mis hijos, mis generaciones no van con maldición, van con la bendición del Señor. Y por eso les dije hoy a los padres de Mariana, los hice repetir y decir delante de Dios que se acuerden y graben, y el video se los pasan, porque lo que ellos prometieron, para que esa niña venga y siga y la siguiente generación venga con la bendición del Señor. Su amor es incondicional. No importa dónde estuviste, no importa dónde estás hoy. No importa dónde estás hoy. ¿Qué tan atascado creas que estás? Ya metiste la doble, ya le metiste trozos y no sales. La única manera de salir es abrazando ese amor incondicional y atendiendo el lenguaje del cielo. Ese lenguaje de Jesús que te dice, te fallaste. Miren, quizá yo me he ido hoy a lo drástico, pero ¿qué tal aquel papá que le dio prestado un dinero a quien no debía y nunca se lo pagaron? Que invirtió en un negocio donde no debió haber invertido porque no oyó la voz de Dios. Y cuando regresa a su casa, todos los días le está esperando una piedra que le dice, te lo dije. La piedra es, te lo dije, no tenías que hacerlo. No sé si le estoy hablando a alguien esta mañana. La piedra es, te lo dije. Pero hoy lo que necesitas es, agáchate y que te pase la piedra y abraza el lenguaje de Jesús. Abraza el lenguaje de Jesús que te dice, mano, tranquilo, tranquila. Yo te perdono, dice el Señor, y te doy una nueva oportunidad. Te doy una nueva oportunidad. Te doy una nueva oportunidad. ¿O qué tal aquella esposa, verdad, que felizmente le llegó una tarjeta de crédito y pensó que nunca había que pagarla? Y la fundió. Y todavía se ponen espirituales. Es que a la casa del Señor no puedo ir indignamente. Y entonces el esposo la está esperando cada noche con una piedra, o llega con una piedra. El lenguaje de Jesús esta mañana dice, no importa lo que hayas hecho, hoy quiero extender perdón y quiero dar una nueva oportunidad a tu vida. Quiero dar una nueva oportunidad a tu vida. Quiero dar un nuevo tiempo a tu vida. Pero deja de escuchar el lenguaje, las voces de acá. Hoy tienes que escuchar el lenguaje del cielo.
el lenguaje que no es de este mundo, el lenguaje de amor, el lenguaje de misericordia, el lenguaje de perdón. Y sabe que cuando estaba preparando este tema, Dios me hablaba muy fuerte de traer nuevas oportunidades. Y cuando vi hoy que cantaron, o me uní a cantar, que algo nuevo, Dios está gestando nuevas oportunidades para ustedes. Así como un día gestó, hace 20 y tantos años, gestó una nueva oportunidad para nuestra familia. Y nos dio una nueva oportunidad de seguir adelante. Y al final, todo lo malo solo sirvió para glorificar. Ahora solo sirve para glorificar a Jesús. Porque las nuevas oportunidades de Dios van a servir para que Él sea glorificado en tu vida. Cuando Dios da una nueva oportunidad, cuando Jesús da una nueva oportunidad, solo sirven para que su nombre sea exaltado. Hoy hemos bendecido a cientos de matrimonios diciéndoles: hay una solución en Cristo Jesús. Hay una solución cuando entendemos el lenguaje del cielo. Ese lenguaje del cielo se entiende cuando, más fácil, cuando decimos con nuestro corazón: aquí está nuestro corazón, Jesús. Aquí está nuestra vida. Como aquel leproso dobló su rodilla y vino a Él y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Esta mañana creo que es una buena mañana para decirle a Jesús: nadie de los que estamos aquí podría juzgar a alguien más. Nadie. Uno, no tenemos derecho y no tenemos autoridad para hacerlo. Porque si estamos aquí hoy parados, es por pura gracia, favor y amor del Señor. No por buenos, sino porque su gracia nos ha sostenido. Porque su amor nos ha rodeado. Y porque sus ángeles nos cuidan de no tropezar. Su Espíritu Santo nos dirige y nos enseña. Y su inmenso amor nos sostiene. Esta mañana yo quiero terminar haciendo 2 oraciones. La primera es para aquellas personas que nunca le han dado lugar a Jesús en sus corazones. Han oído de Jesús, saben que murió en la cruz, pero quizá su lenguaje no lo habías podido discernir de tal manera. Es el lenguaje de amor y de misericordia, o el lenguaje del perdón y de la nueva oportunidad. ¿Por qué no cierras tus ojos un momentito? ¿Y qué tal si toda la iglesia esta mañana le decimos a Jesús que sea el Señor de nuestra vida? Quizá hay situaciones en tu corazón que huelen mal. Esta es una buena mañana para que tengas un encuentro con Él y quedes limpio para siempre por su inmenso amor. ¿Qué tal si como iglesia decimos: Señor Jesús, te damos gracias por tu amor sin condición? Hoy entiendo tu lenguaje de amor y de misericordia y no de juicio. Gracias, Jesús, por amarme de tal manera. Esta mañana abro mi corazón para que tú seas el Señor de mi vida, el único y suficiente sanador y salvador de mi vida. Muchas gracias, Jesús, por perdonar mis pecados
y por darme una nueva oportunidad. Gracias, Padre.